Hola, espero que se encuentren muy bien. Entonces, vamos a continuar hoy con nuestro curso. Vamos a ver un nuevo tema que es la integración por partes. Voy a apagar la cámara. Ok, entonces, como les decía, el objetivo de esta clase es desarrollar entonces el método de resolución de integrales indefinidas, conocido como la integración por partes. Entonces, con este método cerraríamos las distintas técnicas que hemos desarrollado para resolver integrales indefinidas, que habíamos comenzado entonces con el método de integración algebraica, luego exploramos la integración por sustitución y hoy finalmente vamos a considerar esta última técnica que va a ampliar entonces nuestras posibilidades de resolución de integrales indefinidas. Ok, entonces vamos a tratar de formular cómo funciona entonces esta técnica. Y ella se basa en la fórmula de la derivada de un producto. Entonces, ¿cuáles son las funciones aquí que vamos a multiplicar para aplicar la derivada de un producto? Van a ser estas dos funciones, u y b, que ellas son funciones de la variable x. Entonces, cuando ustedes vean u, en realidad es una función de x, es u de x, y cuando veamos b, bueno, va a ser una función de x, es en realidad b de x. Pero por simplicidad, nosotros no vamos a estar escribiendo constantemente u de x o b de x, sino simplemente u y b. Entonces, estas son las dos funciones u y b a las cuales se le va a aplicar la derivada del producto. Entonces, vamos a derivar este producto u por b. Entonces, la regla es, bueno, u sin derivar por la derivada de b con respecto de x, más ahora b sin derivar por la derivada de la otra función que es 1. Entonces, la derivada entonces del producto es u por db de x más b por du de x. En el siguiente paso, vamos a integrar este resultado previo en la variable x. Entonces, aquí el resultado previo está en azul, fíjense, y luego la integral en la variable x en negrita. Entonces, a cada término de nuestra fórmula previa, le aplicamos la integral en la variable x. Entonces, el diferencial x con el diferencial x, ¿okay? El diferencial de x que está apareciendo por la integración, se va a cancelar con el diferencial de x de nuestra derivada. Entonces, eso ocurre en los tres términos. Entonces, una vez que integramos, la expresión final que nos queda es esta que está aquí abajo, ¿no? Nos va a quedar la integral del diferencial del producto de u por b, y eso es igual a la integral de u por el diferencial de b, más la integral de b por el diferencial de u. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esta última expresión. Entonces, recapitulando, ¿cómo llegamos a esta expresión? Bueno, aplicando la derivada de un producto a este producto de funciones u y b, y luego integrando con respecto a la variable x. Ok, entonces esta es la expresión que traíamos de la diapositiva previa. Entonces, el primer término, la integral del diferencial de u por b, se los estoy resaltando. ¿Y eso por qué? Para recordarles un resultado que vimos en nuestras primeras clases, que la integración y la derivación son operaciones inversas. Entonces, cuando yo tengo aquí la integral del diferencial de u por b, esta integral con el diferencial se van a cancelar, ¿no? Porque una, una operación deshace lo que hizo la otra. Es como si tuvieran raíz y lo estuvieran elevando al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada con la potencia 2 se cancelan, ¿no? Porque son operaciones inversas. Entonces, en este primer término, el resultado va a ser que vamos a tener simplemente el producto de u por b. Y del lado derecho, bueno, tenemos estas dos integrales. Y este es el resultado que nos permite definir la estrategia de resolución de integrales conocida como integración por partes. Y eso lo vamos a presentar en este teorema que está aquí abajo. Entonces, si u y b son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces
tenemos este resultado. Entonces, simplemente lo que hicimos fue despejar la integral de u por el diferencial de b. Entonces, la integral de u por el diferencial de b va a ser u por b menos la integral de b diferencial de u. Y esta es la fórmula de integración por partes. Y esta es la fórmula que debemos memorizar para resolver integrales por esta técnica de integración por partes. Entonces, los estudiantes suelen utilizar una regla mnemotécnica para memorizar esta fórmula, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Yo se las comento. Es un día vi, una vaca, menos la integral es sin cola, vestida de uniforme. Entonces, un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Entonces, se utiliza esta regla mnemotécnica para retener entonces la fórmula de integración por partes. Observación. ¿Por qué este método funciona? ¿O cuál es la idea que está subyacente en esta fórmula de integración por partes? Entonces, aquí está la expresión a la que llegamos, ¿no? Manipulando la derivada de un producto. Entonces, nosotros este lado izquierdo lo vamos a asociar con la integral original, esa que nos piden resolver. Nos dicen, resuelva esta integral. Bueno, esa es esta que está aquí a la izquierda. Y nosotros vamos a tratar de, al utilizar la fórmula de integración por partes, va a aparecer aquí una segunda integral. Y la idea es que esta integral puede ser más simple de resolver si nosotros seleccionamos adecuadamente las funciones u y b. Entonces, si nosotros hacemos una selección adecuada, satisfactoria de las funciones u y b, nosotros podemos tener éxito en aplicar esta fórmula de integración por partes, en el sentido de que cambiaríamos la integral original por una segunda integral que es más sencilla de resolver. Ahora bien, ¿qué significa esto de escoger adecuadamente las funciones u y b? Bueno, vamos a tratar de ver eso antes de definir métodos para seleccionarlo. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo sencillo. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Nos piden resolver esta integral. X cuadrado por el neperiano de X. Entonces, esta es una integral que por el método de sustitución no se puede resolver. Sin embargo, aparece un producto aquí de funciones y ese es el escenario natural para la integración por partes. Entonces, aquí la fórmula, ¿no? Para que la tengamos presente. Entonces, yo voy a tratar de identificar aquí en el integrando y el diferencial acá. Voy a tratar de decir, bueno, u es esto y el diferencial de b es esta otra parte de acá. En eso consiste definir quién es u y quién es el diferencial de b. Entonces, el neperiano de x yo lo voy a asociar a la variable u y x cuadrado de x al diferencial de b. ¿Por qué? Bueno, de momento lo que quiero es que ustedes vean cómo funciona esta técnica de integración por partes. La selección de u y de b, vamos a ver en breve cómo se hace. De momento, para este ejemplo, u es el neperiano de x y el diferencial de b es x cuadrado diferencial de x. Entonces ya nosotros, en nuestra integral original, identificamos quién va a jugar el rol de u y quién va a tener el papel del diferencial de b. Pero esto no termina porque de este lado tenemos diferencial de u y de este lado tenemos b. O sea que lo que escogimos como u va a haber que derivarlo y lo que escogimos como diferencial de b vamos a tener que integrarlo para conseguir b. Ok, entonces en esta tablita que tenemos en esta parte inferior de la diapositiva, recordamos aquí que nosotros escogimos u como el neperiano de x y el diferencial de b como x cuadrado diferencial de x. Entonces, el primero lo derivamos. Diferencial de u va a ser entonces la derivada del neperiano, que es 1 entre x por el diferencial de x. Y el diferencial de b lo integramos y por la regla de la potencia, esto es x al cubo entre 3.
Entonces fíjense que ya estaríamos en capacidad de efectuar el producto de u y b, porque aquí tenemos u y aquí tenemos b. Podemos hacer el producto de ellos dos. Y luego tenemos que esta segunda integral se puede resolver. Esto va a ser la integral de b, que es x al cubo entre 3 por el diferencial de u, que es 1 entre x de x. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a tratar de escribir lo que resulta de la aplicación entonces de la fórmula de integración por partes. Entonces, aquí recuerdo la tablita que traemos de la diapositiva anterior y aquí arriba está nuestra fórmula. Entonces, la integral original era la integral de x cuadrado neperiano de x diferencial de x. Aquí está reescrita mostrando quién tiene el papel de u y quién tiene el papel del diferencial de b. Y luego sustituimos en nuestra fórmula de integración por partes. Esto va a ser u por b. ¿Quién es u? El neperiano de x. ¿Quién es b? X al cubo entre 3. Menos la integral de b, que es x al cubo, por el diferencial de u, que es 1 entre x de x. Entonces, aplicamos la fórmula de integración por partes, simplemente. Entonces, este primer término, que está acá, es el producto de u y b, x al cubo, neperiano de x entre 3. Y aquí nos va a quedar, fíjense que x al cubo con x, se cancela una x, nos va a quedar x al cuadrado, y esta integral, que es sencilla, la resolvemos. Y esto por regla de la potencia va a ser x al cubo entre 3, y ese 3 por el 3 nos da este 9 aquí en el denominador. Y este que está acá es nuestro resultado final, ¿no? Y no olvidemos siempre, ¿no?, de adicionar nuestra integral en nuestra constante de integración, porque estamos resolviendo una integral indefinida. Entonces, aquí está la integral original que nos pedían resolver, y luego de la aplicación de la fórmula de integración por partes, llegamos a este resultado final. Entonces, en esta diapositiva concluyo. Ok, entonces, en este ejemplo, lo que vimos fue cómo utilizar la fórmula de integración por partes. Pero yo les dije quién era u y quién era el diferencial de b. Lo que vamos a ver a continuación es pautas, estrategias de selección de quién va a tener el rol de u y de quién va a tener el papel del diferencial de b dentro del integrando de la integral original que nos piden resolver. Ok, entonces aquí estamos tratando entonces de responder este interrogante, ¿no? ¿Cómo seleccionar u y el diferencial de b dentro de nuestra fórmula de integración por partes? Entonces aquí hay varias estrategias. Yo les planteo 3 técnicas, ¿no? O sea, ustedes pueden utilizar la 1, la 2 o la 3. Y generalmente ustedes suelen emplear la tercera, que es la regla LAE. Vamos a ver la primera. La primera se concentra en escoger el diferencial de b. Entonces, uno trata de seleccionar el diferencial de b como la parte más complicada del integrando, que puede corresponder a una fórmula de integración básica. Cuando hablamos de una fórmula de integración básica, es las 4 reglas estas: la regla de la potencia, la regla de la exponencial, el logaritmo y la constante. Entonces, una vez que escogemos el diferencial de b de esta manera, el resto del integrando será u. Entonces, esta es una forma de escoger db y u. La otra es concentrarse en escoger u. Entonces, uno trata de seleccionar u de forma que al derivar resulte una expresión más sencilla que u. Y el resto del integrando será el diferencial de b. Entonces, una filosofía se basa en escoger el diferencial de b y otra en escoger u. Cuando escogemos de b, el resto del integrando lo tendrá u, y cuando escogemos u, el resto del integrando le corresponderá a db. Otra manera de seleccionar u y el diferencial de b en la fórmula de integración por partes es utilizar la regla LAE. Entonces, en esta regla se ordenan las funciones desde la más difícil a la más fácil según la dificultad de integrarlas. Entonces, las más difíciles de integrar
son las funciones logarítmicas, luego le siguen las algebraicas y las más sencillitas son las exponenciales, ¿no? Porque recuérdense que la integral de la exponencial es la propia exponencial. ¿Qué son funciones algebraicas? Bueno, funciones algebraicas es cuando le aplicamos las operaciones de, de extracción de potencia, de raíces, de multiplicación, de suma, de resta, de división a un polinomio. Entonces, la función que esté más arriba, ¿okay? En esta escalera, donde la que está más arriba es la más difícil de integrar, va a estar asociada a u, y la que esté más abajo, que es más sencilla de integrar, va a estar asociada al diferencial de b. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces tres maneras de escoger los componentes de nuestra fórmula de integración por partes. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí nos piden integrar x por la exponencial esta de exponente 2x. Entonces, vamos a utilizar la regla LAE, ¿no? La regla LAE. Entonces, identificamos cuáles son las funciones que tenemos aquí que se están multiplicando. Tenemos la exponencial, no hay duda, y tenemos una función algebraica, ¿okay? que es este polinomio en la variable x. Algo sencillito. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla, ¿no? Vamos a la diapositiva anterior. Bueno, la que está más arriba, en este caso la algebraica, es la que se va a asociar a u, y la que está más abajo, que es la exponencial, se va a asociar al diferencial de b. Entonces, aquí en nuestra tablita tenemos que u va a ser igual a x y el diferencial de b va a ser la exponencial por el diferencial de x. Entonces, la primera la derivamos, u igual a x al derivarse, nos queda que el diferencial de u es simplemente el diferencial de x. Y cuando integramos la exponencial, aplicamos la regla de la exponencial. Esto va a ser la exponencial entre el exponente, que es 2. Esa es la regla de la integración de una función exponencial. Luego aplicamos entonces la fórmula de integración por parte, ¿no? Que es la que tenemos aquí arriba. Entonces la integral de u diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces reemplazamos por las identificaciones que hemos hecho. U por b, este producto va a ser x por la exponencial en potencia 2x dividido entre 2, y luego nos va a quedar la integral de b por el diferencial de u. Entonces reemplazamos. ¿Quién es b? Bueno, b es la exponencial de x entre 2, por eso que está aquí apareciendo el 1 medio fuera, y el diferencial de u es simplemente diferencial de x. ¿Ok? Entonces el signo negativo este que está apareciendo, bueno, es de la fórmula. La integral de la exponencial, que es el siguiente paso que debemos hacer por la regla de la función exponencial de integración, eso es la exponencial entre el exponente, que es 2. Entonces, al dividir entre 2 por este 2 que está afuera, nos queda aquí 4. Sacamos factor común 1 medio por un lado, y por el lado derecho escribí el factor común era 2x, y aquí adentro nos queda este factor x menos 1 medio. Este sería entonces nuestro resultado final, recordando que debemos sumar la constante de integración. Entonces, aquí resolvimos un ejemplo utilizando la regla LAE para identificar quién es u y quién es el diferencial de b en nuestra fórmula de integración por partes. ¿Okay? Entonces, aquí estamos concluyendo. Acostúmbrese siempre a hacerlo, ¿no? Para mostrar su resultado final. Vamos a ver otro ejemplo más de cómo utilizar esta fórmula entonces de integración por partes. Aquí tenemos esta integral, lo que nos piden resolver. El producto de x por la raíz de x más 5. Entonces aquí nos vamos a concentrar en escoger u, quien juega el rol de u. El resto será el diferencial de b. Entonces escogemos u sencillito, es muy fácil derivarlo. U igual a x,
El diferencial de u entonces va a ser igual al diferencial de x y el resto de nuestra integral va a corresponder al diferencial de b, es decir, raíz de x más 5 por el diferencial de x. Entonces, debemos integrar ahora el diferencial de b. Entonces, es eso que tenemos aquí arriba. Entonces, escribimos esto en exponente fraccionario y aplicamos sustitución más regla de la potencia, y este es el resultado de integrar el diferencial de b. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para aplicar nuestra fórmula de integración por partes. Ya identificamos quién es u, ya identificamos quién es el diferencial de b, ya derivamos este u, ya integramos b, y lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, aquí en este primer término corresponde al producto de u y b, y este segundo término, esta integral, corresponde entonces al menos la integral de u, de b, perdón, diferencial de u. Entonces, en el siguiente paso, lo que nos quedaría es resolver esta integral, bueno, que es sencilla, ¿no? Esto es sustitución más regla de la potencia, que es lo que tenemos aquí, ¿no? En esta diapositiva. Aplicando entonces sustitución y regla de la potencia, es decir, u igual a x más 5, y luego aplicamos regla de la potencia, bueno, podemos encontrar que el resultado de esa integral es esto que está aquí abajo. Luego manipulando aquí, aplicando doble C, llegamos a este resultado entonces final. Entonces traten ustedes de agarrar una hojita y un lápiz y bueno, intentar por su cuenta de reproducir este y todos los resultados que hemos visto en nuestros videos, ¿no? En nuestras clases. Aquí está la conclusión. Este sería entonces el resultado final. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Hemos visto una técnica más, y esta es la última técnica, de resolución de integrales indefinidas. Entonces, traten ustedes por su cuenta de reproducir todos estos resultados. Intenten llevar su material día. Y bueno, cualquier duda estoy a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.